Bien, no, les decía que decidimos usar la plataforma Moodle porque la idea a nivel autoridades de la facultad que esto sea muy institucional, es decir, institucionalizado, ya se verá cómo, pero que quede como un proyecto institucional en el sentido de esto, ¿no es cierto? Lo que dijimos, evaluación de la implementación de los nuevos planes de estudio con integración de esa carga. Si pudieron entrar al Moodle, está bárbaro. Bueno, ahí iríamos poniendo la información y después ya les voy a habilitar porque en primer punto, que es para aclarar, la idea es que esto sea un trabajo cooperativo durante todo el año. ¿Qué significa eso? Que hay muchas cosas que no están decididas. La idea es que se vaya caminando y sobre el camino se vaya viendo cómo ir ajustando este tema, porque estamos en una etapa de aprendizaje todo. Cuando digo todo, estoy hablando del sistema universitario argentino y las facultades de ingeniería en particular. Por lo tanto, ¿qué está definido ahora? Bueno, está definido qué queremos hacer, pero está definido cómo vamos a arrancar, que es lo que vamos a charlar hoy, y después veamos en función de la dinámica, por un lado, la continuidad. Sí es muy claro algo, la idea es que el 15 de junio presentemos los programas del segundo cuatrimestre con alguna planificación. Después, por ejemplo, no está definido, cuestión a conversar, a charlar, qué pondríamos en los programas y qué no, y qué lo dejamos para, no sé, planificación, contrato pedagógico, lo que ustedes quieran llamar, o lo que se pueda llegar a acordar dentro de la diversidad de carreras y la diversidad de asignaturas que tenemos en las distintas carreras. Pero la idea es empezar a trabajarlo, empezar a generar borradores, por decirlo de alguna manera, que luego sean, en definitiva, la letra de los programas para el segundo cuatrimestre. Por supuesto, partiendo de la base de los programas, en este caso los programas del año pasado, del segundo cuatrimestre del año pasado, y en el segundo cuatrimestre serán los programas de este primer cuatrimestre con vistas al primer cuatrimestre del año que viene. El Moodle, la idea después es ir generando información. Por ahora, lo que está puesto, bueno, son la presentación inicial, que es el video del 3 de marzo, si mal no recuerdo, en donde dimos, en general, dónde estamos parados hoy como facultad. Bueno, otro tema que también tenemos que esperar es qué va a decidir o qué líneas va a trabajar la universidad, considerando que, no sé si hay alguna excepción en la Facultad de Química y Bioquímica, pero que lo primero que tendrían que hacer es el diseño de los planes de estudio por crédito, ¿no? Pensar eso, pensar en definir cómo hacerlo, que es un trabajo que nosotros ya lo tenemos, pero bueno, quizá deberían aparecer encuestas de estudiantes, es decir, para ir cruzando información y demás, así que bueno, ahí también hay que estar atento. Cada carrera ha designado 2 personas en las comisiones de trabajo, que por lo que dijo Patricia ayer, iba a empezar el 31 de marzo y aparentemente va a empezar no sé si alguno de ustedes están dentro de esas 2 personas de cada carrera. Decía, iba a empezar el 31 de marzo y por lo que dijo Patricia ayer estaría empezando el 10 de abril ese trabajo. Lo segundo que sigue son los documentos de trabajo. Los documentos de trabajo, les aclaro esto. Hay 10 documentos de trabajo, si lo han visto, uno por carrera. Bueno, obviamente la licenciatura en bromatología y bromatología hice uno solo porque la bromatología está totalmente contenido adentro de la licenciatura. Pero puse por carrera, la parte de lo que dice que hay que hacer es idéntico en los 10 documentos. Pero una de las cosas que dice que hay que hacer es el análisis de qué está pasando con la carrera, básicamente. Digamos, no al principio, pero sí después, en cuanto a los famosos tiempos, primero índice de regularidad, índice de promoción, etcétera, y después los famosos tiempos de aprobación de las asignaturas. Así que, si ustedes ven, bueno, acá está, no es para que lo lean esto, no hay problema, pero
básicamente está la información de qué es lo que hay que hacer y después hay uno por carrera. Pero vuelvo a repetir, son todos iguales. Lo que es distinto, cada uno de estos documentos, que ya vamos a ver uno en detalle para repasar qué es lo que hay que hacer, lo que tiene es la información de índice de promoción, regularidad, etcétera, de los últimos, desde el 2015, o sea, sería 2015 a 2025, por lo tanto, serían 11 años. Lo que no está acá todavía, ya después lo actualizaré, es los turnos de exámenes de este año, que corresponden al 2025. Es decir, ustedes van a ver que 2025 parece que rindieron menos, pero en realidad, si lo van a ver, no están los turnos de febrero-marzo, y no sé si el de abril es 2025, creo que sí. Es 2025, ¿no? Creo que sí. Bueno, ya vamos a averiguar bien. Ese es un anexo, todas las materias de la carrera, y el segundo anexo es para que esté contenido acá el plan de estudios de la carrera. O sea, ¿por qué? Porque se supone que ahí está la información básica que tenemos para planificar la asignatura. Créditos horarios, tanto crédito horario de interacción pedagógica, que es el que usamos normalmente, como el crédito horario total. Obviamente que el autónomo no lo pusimos en la columna, pero es la diferencia entre el de interacción pedagógica y el total. Y está los alcances de título, tema clave en mi opinión, sobre todo para las tecnologías aplicadas. Tecnología aplicada se supone que sí o sí algo del alcance de título deben tocar en la formación específica de la carrera. Y segundo tema, incluso los verbos que tienen los alcances del título, es decir, en la habilitación profesional que estamos entregando en cada carrera, y ahí también debería haber un alineamiento, ya lo vamos a ver. Y el otro tema es, por supuesto, los objetivos específicos y los contenidos mínimos de cada asignatura. Es decir, cualquier programa, ya lo sabemos y lo estamos haciendo, debe responder, por supuesto, a esa estructura del plan, aparte de a qué competencias genéricas aporto, que no están por asignatura, sino que están niveles por bloque. Eso es los planes de estudio que tenemos definidos y sobre los que vamos a trabajar. Así que incluso hay varios de ustedes que tienen asignatura en más de una carrera, es decir, estaría por un lado, no sé, te veo a vos, ingeniería química, y por el otro lado tendrías que entrar ingeniería de alimentos, a ver los números. Se pueden consolidar, digo, una pavada, pero sí he notado, sobre todo en las ciencias básicas, y por ahí veo matemática, de que física también, que dictan para las 6 ingenierías juntas, por ejemplo, de que son rendimiento distinto por carrera. O sea, ¿por qué se da eso? A ver, los números están, los por qué quizás no lo sabemos, pero tenemos perfiles de ingresantes distintos de acuerdo a la carrera y los profesores de primer año lo saben muy bien ese tema. ¿Qué puede dar después origen a tratar de explicar algunos por qué, algunos análisis ya no cuantitativos, sino cualitativos, pero por eso están por separado, y aparte, digamos, el análisis final, obviamente que hay que hacerlo por carrera, es decir, lo que hay que terminar de trabajar es tratar de que esa malla curricular teórica sea lo más parecido a lo que ocurre en la realidad. Así que bueno, están ahí, qué sé yo, hay asignaturas que son comunes de mecatrónica y de electromecánica, hay asignaturas que son comunes de electrónica y electromecánica, lo que ya sabemos de lo que pasa en la realidad. O sea, la diferencia de eso, vuelvo a insistir, radica en los dos anexos. Uno, el rendimiento por asignatura de cada carrera, cuando dictan más de una, y el otro tema, el plan de estudios completo de la carrera para tenerlo de referencia. Pueden buscarlo en la página, donde quiera, pero digo, generalmente uno trata de que en un solo lugar tengas todo lo que tenés que consultar. Y por último, cuando Confedi larga esto de las competencias, luego el trabajo del libro rojo, se comenzó a trabajar en formación docente para formación por competencia. Yo formé parte de un grupo de Confedi que luego se instaló en la Universidad Nacional de Misiones, que se hicieron cursos de experto en formación por competencia. Bueno, ahí se generó mucho material. Ustedes van a ver que dice formación ACEDI. ¿Por qué se llamaba ACEDI? Aprendizaje centrado en el estudiante de ingeniería. Es decir, no era cualquier aprendizaje centrado en el estudiante, sino en el estudiante de ingeniería. Lo que hice acá fue, si a alguien le interesa, después están documentos específicos, tanto de metodologías en ciencia y aprendizaje, documentos específicos de lo más complejo que suele ser, que es la evaluación.
método y técnica de evaluación, un resumen de metodologías de enseñanza y aprendizaje, distintos tipos, todo lo que uno ve, ya lo deben haber visto por un montón de lados, que la idea original no es trabajarlo en este curso, sino aplicar lo que se ha venido haciendo, pero si por ahí surge, lo que decía, el cómo lo vamos charlando. Bueno, a ver, hagamos una interacción de hablar exclusivamente de aprendizaje basado en proyectos, cómo damos las pautas y demás, se podría llegar a plantear a lo largo del año. O, qué sé yo, el tema de competencias actitudinales, comportamiento, etcétera, cómo medimos eso, cómo generamos rúbricas, cuándo vamos a hacer laboratorio, sobre todo temas de seguridad, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas, la idea es que sea absolutamente dinámico. Sí, de hecho, se va a hacer el hecho de compartir experiencia y demás. Lo que sigue ya no es yo hablando acá, sino compartir cosas que va saliendo, qué conclusiones van sacando, etcétera, y tratar de hacer luego puestas en común. Les decía, ese documento es un resumen, por si lo quieren ver, y abajo copié y pegué todo rúbricas, porque en definitiva, digo, la evaluación, que no es fácil, generar rúbricas, no es fácil o no era tan fácil. Una de las mejores cosas que, en mi opinión, yo uso Copilot de Microsoft, pero puede ser ChatGPT, puede ser Gemini, que ustedes quieran. Ustedes le ponen un resultado de aprendizaje bien redactado y dice, quiero rúbricas para evaluar este resultado de aprendizaje y para mi gusto una de las cosas que mejor hace. O sea, tenganlo presente. Como le digo a los chicos, después digan de dónde sale. Por supuesto, después habrá que retocarlo, esta me sirve, esta no me sirve. Pero digo, está generando un muy buen trabajo en ese sentido. Generar rúbricas no es sencillo. Bueno, ahí están toda una serie de rúbricas de las competencias genéricas, fundamentalmente, es decir, sin contenidos específicos, que les puede llegar a servir de acuerdo a lo que se pide. Así que bueno, eso es un documento que está ahí, que lo quiera ver, es un resumen, más allá que tiene como 150 hojas, no sé, 70 hojas deben ser rúbricas, pero uno va a buscar, necesito rúbrica de cómo evaluar la comunicación escrita. Ah, esta me sirve. ¿Y cuáles son los 3, 4 o 5 niveles que voy a evaluar y dónde pongo el límite de la aprobación o no? Estamos con el Moodle. Eso es lo que hay en el Moodle. Así que ahora vamos a ver uno de los documentos. Yo abrí el de... Fíjense los documentos, no sé si lo han visto. Desafío, duración real de las carreras. Bueno, abrí el de mecatrónica porque si tengo que ejemplificar algo es el que más conozco. Está explicado al comienzo. Perdón, le voy a poner... Zoom... No, un 160 más o menos. ¿Ves? No me genera desplazamiento. Podría poner un poquito más. Un 170 pongamos, ¿ves? Ahí está. Ahí ya me genera un desplazamiento. Bueno, pero se ve. Bueno, esto está explicado, todo lo que hicimos con los planes de estudio, lo que ya se sabe. La implementación, 2023, todos los planes de ingeniería, alimentos, electromecánica, electrónica, industrial, mecatrónica, química. 2024 arrancamos con el plan nuevo de agronomía y 2025 se arrancó con los planes nuevos de bromatología, licenciatura en bromatología y el TUC. Por eso digo, uno de los puntos fundamentales, más allá que, por ejemplo, agronomía arranca en el 24 o bromatología en el 25, pero ya se venía trabajando con todo esto, decir, bueno, cómo nos ha ido, cómo nos está yendo con esta implementación. Ese sería uno de los primeros objetivos, digamos. Hacer, como les decía la otra vez, una evaluación de dónde estamos, cómo nos va con la asignatura. Dónde estamos parados con la acreditación, cómo implementamos los planes de estudio. Los planes de estudio, les recuerdo, nosotros tratamos, espero que después Coniao y los evaluadores lo entiendan, de hacer un plan de estudio. Históricamente los planes parecía que cuanto más se le escribía, mejores eran. Y hoy la idea es al revés. Cuanto más genérico se escriba, es lo ideal a los efectos de que el plan no sea desactualizado tan rápidamente.
Recuerdo, digo, con muchos de ustedes charlábamos cuando hacíamos el plan. Primera decisión del plan viejo, se borran todos los 2 puntos. Lo que está atrás de los 2 puntos, como que eso se borra. Que la enumeración, eso era en el programa, por ejemplo. Y eran enumeraciones a veces hasta difíciles de cumplir. De hecho, muchas veces ni siquiera los cumplíamos y con todos de acuerdo, porque decíamos, no podemos seguir dando esto o lo que fuera. Entonces los planes se trataron de hacer con esa lógica, es decir, veníamos de un plan de casi 20 años, espero que este no dure 20 años, pero que sí va a durar 10 o 12 seguro, y dónde vamos a estar dentro de 10 o 12 años, no lo sabemos. De manera que la idea es esa, que el plan no pierda actualización y por lo menos en los grandes temas. Después, ¿qué se pone adentro en los programas de esos temas? Bueno, evidentemente que en teoría es una actualización anual. Por lo tanto, y el otro tema que nos jugamos, vamos a ver qué dicen los evaluadores, es no asociar, por lo menos no, ninguna, las competencias genéricas con materias. Porque si no es como que estás acotando a qué tiene que hacer siempre una materia, a la metodología de enseñanza y aprendizaje de una materia. Entonces lo hicimos por bloques, cosa que no lo he visto en muchos lados. También con esa lógica, decir, no, este año ya yo no voy a pedir nada oral, por decir una tontería, por lo tanto yo no puedo decir que aporto a comunicación oral. Voy a usar otra metodología de enseñanza y aprendizaje. O el año que viene vamos a poner esto. Ahora aporto. Digo, si lo hubiéramos fijado, evidentemente lo estaríamos condicionando de alguna manera a la evolución de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, y más considerando todo lo que está cruzando a las metodologías de enseñanza y aprendizaje, desde la virtualidad, la remotización, temas relacionados con decir, bueno, ¿qué acceso tenemos al equipamiento? Tenemos más equipamiento, se nos rompe y no lo podemos recuperar en el marco de la crisis presupuestaria. Digo, es variable eso, y por lo tanto la planificación de la asignatura, tener reactores en química para hacer tal práctico, digo, son todos condicionantes que son dinámicos y que por lo tanto evidentemente hace que haya que por ahí ir haciendo ajustes, algunos obligados y otros porque queremos hacerlo realmente. De manera que nosotros nos basamos mucho, y por eso en el programa se pide todo lo que se pide, para demostrar el estándar, fundamentalmente los aportes a las competencias, al perfil de egreso y la intensidad de la formación práctica. Todo eso lo tenemos definido. Y eso fue lo que se planteó. Acá, bueno, lo que está escrito es que se le informa a la CONEAU. Este concepto se le informa a la CONEAU de alguna manera. Después, bueno, está ahí escrito si quieren leerlo, es lo que mostré los otros días, qué cosas nosotros ya tenemos hechas, qué nos falta hacer. Y nos falta planificar en tiempo total del estudiante. Planificar la asignatura. Un tiempo que los planes de estudio ya lo tienen fijados en horas y en créditos, pero digo, esencialmente lo que vale para la planificación son las horas. Ustedes leen los planes de estudio y van a ver que su asignatura no dice horas de interacción pedagógica, creo que le poníamos horas sincrónicas. ¿Qué son las horas? Que están sentados acá en el aula, ¿no es cierto? Las 5 semanales, 6 semanales, lo que fuera, las 75, las 90, las 105, todo múltiplo de 15. Y después se multiplicó por distintos factores que fueron de un acuerdo del año 2018, tanto en ingeniería como en agronomía. Bromatología estuvimos obligados a ponerle 1,25 porque si no, no nos daba 25 los créditos. Parece que la universidad avisó de que, nosotros le dijimos la del 43 no, que todo lo que no sea 43, artículo 43, o sea que acredita, quiere poner crédito de 25 horas. O sea, una carga horaria relativamente más baja, teórica, en los planes de estudio. A nosotros eso nos tocaría solamente con las tecnicaturas, y de hecho lo que se hizo con bromatología y lo que se hizo con el TUMI estaba en base 25. Las ingenierías, todas las ingenierías están en base 30. Hablando de eso, ¿cuáles fueron los modelos utilizados para determinar las horas de trabajo total del estudiante? Decía que fueron los acuerdos de RTF de ingeniería del año 2018.
En ese sentido, el concepto de ingeniería fue una gradualidad de cada vez más trabajo independiente porcentualmente a medida que se avance en la carrera. Y lo asociamos, por supuesto, a los 4 bloques de la carrera. Entonces, el primer punto que les aclaro es, si ustedes quieren decir, y más o menos, ¿cuánto es el trabajo independiente versus el trabajo de interacción pedagógica? Y el promedio es 1 hora de interacción pedagógica, 1 hora y media de trabajo independiente. Ese es un promedio grueso, burdo, pero que más o menos van a ver que todo da vuelta alrededor de eso. En ingeniería, sobre esa base, ¿qué se dijo? Las ciencias básicas vamos a tratar de que haya mayor interacción pedagógica, mayor contención en el aula, ciencia básica, alumnos de primero, segundo año. Por lo tanto, el factor vamos a poner 1 por 1,25, y por eso, en general, los planes de estudio de las ingenierías, agronomía también, y matemática, física, y son 8, 9 horas semanales de interacción pedagógica, ¿no es cierto? Y la idea es, bueno, tenerlo en el aula, tiene que estar más contenido, tenés que guiarlo más, no vamos a hablar de los detalles del primer año, y se supone tiene que quedar menos, proporcionalmente hablando, ¿no es cierto?, para la casa, ¿no?, para el trabajo autónomo. El medio, las tecnologías básicas, hay 1,5, es decir, bueno, planificá de que el 1 por 1,5, es decir, una asignatura de 90 horas, si multiplicamos por 1,5, y sería una asignatura, dicho en términos de trabajo total del estudiante, 90 más 90, 180, más 45, 225. En 225 horas, planificá que en 225 horas un estudiante, estudiando 225 horas, debería aprobar tu materia. Un estudiante promedio, no los mejores, ni tampoco los que no vienen nunca, etc. ¿No es cierto? ¿Qué se define como estudiante promedio? Otro gran tema. Pero bueno, habrá que ir viendo. Las complementarias, que son más bien fundamentos de, nociones de economía, un poco más profundo organización industrial, el tema de higiene y seguridad, con todo lo que implica, todo el tema de gestión ambiental, con todo lo que implica. Se dijo, bueno, pero es más bien teórico un 1 por 1, es decir, por cada hora dentro, con 1 hora de trabajo independiente deberían dar, y las tecnologías aplicadas, el concepto fue gran parte del trabajo, y aparte, veníamos con todo el tema de aprendizaje autónomo y demás, lo tiene que hacer en forma independiente, entonces se dispuso un 1 por 2. Es decir, que generalmente impulsando también todo lo que es, lo que decía recién, aprendizaje basado en problema, aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en diseño, etcétera, en donde en el aula normalmente se le dan todas las pautas y el proyecto en general lo hacen de manera autónoma, en grupo, no en grupo, lo que decida cada asignatura. Cuando hicimos los planes, cerró para alimentos, electromecánica, electrónica, industrial, mecatrónica, y cuando se hizo el plan del TUMI, que se había hecho primero el plan histórico, digamos, se le puso estos valores y cerró perfectamente. O sea, parecía que estaba calculado como para que cerrara justo con él. Así que bueno, el TUMI también se decidió, y sobre todo pensando que el TUMI está muy, como decir, bueno, íntimamente relacionado con ingeniería electromecánica, por ejemplo, por lo tanto, era seguir una lógica similar a las carreras de ingeniería. Ingeniería química, las aplicadas de ingeniería química, si ustedes ven el plan, es la única que tiene, por ejemplo, 8 horas en tecnologías aplicadas. 8 horas, digo, de interacción pedagógica. Creo que las operaciones unitarias, no sé si queda algún 9 por ahí dando vuelta, y obviamente no cerraba en 60 créditos. Bueno, ¿qué decisión tomar? O se bajan las horas de interacción pedagógica o se bajaban las horas de trabajo autónomo. Y bueno, la decisión fue que si hay mucha interacción pedagógica en las aplicadas, debería proporcionalmente haber menos trabajo autónomo, y cerró manteniendo en 2,5 en vez de 3. O sea, 1 por 1,5 también en las aplicadas. Por eso yo decía el otro día, los planes ya están pensados en que en algunas se supera un poquito, pero está en el orden de los 60 créditos. Si ustedes suman, van a ver, puede haber un 61, un 63 como mucho, pero está todo medianamente equilibrado
por lo menos en el plan. Bueno, ahora tenemos que ir a ver si eso lo podemos hacer realidad. Ingeniería agronómica fue, para mi gusto, muy interesante la propuesta, que hace los representantes de las distintas facultades de agronomía, veterinaria del país. Ellos lo hacen con otro concepto, lo hacen con el concepto de qué demanda extraáulica tiene cada materia. Y bueno, y ahí definieron, sin entrar en tantos detalles, porque así está el plan hecho, y en el plan de estudio de agronomía ustedes vieron que dice, hay una columna que dice A, M o B, si es demanda alta, media o baja. Y fíjense que el medio es 1,50 siempre, o 2,50 total, las demandas altas 2 y las demandas bajas 1. O sea, todo da vuelta alrededor de lo mismo con conceptos distintos. Nosotros eso, vuelvo a repetir, en los planes están todos definidos. Bromatología, en ese momento había que sí o sí usar 25 horas, porque la normativa después se cambió y puso 25 a 30, pero estaba 25, así el plan, y la única forma que nos cerró fue poner 1 por 1,25. La idea original era 1 por 1,25 en formación general, que son los dos bloques que plantea el estándar, y 1,50 en formación específica. Y eso hubiera dado elegir un crédito de 27 horas. Fíjense cómo distintos modelos, de decir más o menos yo voy por este promedio, te da que adentro de una misma facultad utilizar distintas horas de crédito, etc. O sea, y la normativa nacional creo que tiene esa ventaja, la ventaja de decir, yo le doy distintas opciones. Cada universidad defina su proyecto académico y fíjense, nosotros acá, definiendo cada carrera, definimos distintos puntos. En general, desde mi punto de vista, más allá que muchas universidades están yendo por 25, como le decía, San Luis aparentemente iría por 25, yo creo que resulta imposible en este marco de modelo, es decir, siempre mayor porcentaje de trabajo autónomo que de integración pedagógica. Si partimos de una carrera de ingeniería que tiene que tener un piso de 3.600 horas, tenemos 3.700, 3.800, más o menos lo que tenemos nosotros, y multiplicás por 1,5, y eso te da 9.000 y moneda. Pero si vos querés usar un crédito de 25, un crédito de 25 son 1.500 horas de trabajo total del estudiante. Por lo tanto, te da una relación de 1 por 1. Y es un modelo pedagógico totalmente distinto. Por lo tanto, ahí está el hecho de decir, bueno, y un alumno, o a veces da menos que uno incluso. Entonces, ahí vienen las cosas que hay que ir viendo y aprendiendo, por supuesto, pero en general, vuelvo a repetir, siempre suele haber mayor peso o mayor horas de trabajo autónomo proporcionalmente que de trabajo independiente. Fíjense que ningún modelo de los acuerdos marca menor que 1 las horas autónomas versus cada hora de trabajo independiente. Lo mínimo que marca es un 1 por 1. Porque, y eso no es caprichoso, está leído de distintas bibliografías, de distintos temas, etc. Como decía la otra vez, nosotros sí o sí tenemos que seguir cumpliendo con las normativas de acreditación, tenemos con lo de Arcusur, esos son los números de interacción pedagógica. Lo único que fija SACAU es que se puede reconocer una tecnicatura universitaria, es decir, un título de técnico universitario con una formación de 1.400, antes era 1.600, o mayor de 1.400, ¿no? Antes era mayor de 1.600, el SACAU de 25 a 30 horas, y no podemos superar, sí, lo podemos superar, pero no tanto, 2, 3, los 60 créditos por año. Ese lo fija la normativa. Por lo tanto, si definimos un crédito de 25 multiplicado por 60 créditos por año, significa 1.500 horas de estudio de un estudiante, una multiplicación simple, ¿está claro? Y si definimos un crédito de 30 por 60 créditos, significa que un estudiante tenemos que planificarle el año completo para que lo apruebe en 1.800 horas. Ese sería el número marco que genera la normativa. ¿Queda claro eso, no? Bueno, comparación estándares internacionales, deberíamos tener unos 300 créditos, medidos más o menos en esta unidad, como para ser comparables internacionalmente. Esas son las cosas que tenemos que cumplir. ¿Qué tenemos nosotros históricamente en carrera de grado? 720 a 750 horas anuales de interacción pedagógica. Es decir, estamos hablando de, vamos a hacer una cuenta rápida,
25 horas semanales por 30 semanas de cuatrimestre, exactamente da 750 horas sentado acá. Que por ahí algún cuatrimestre tiene 24, tiene 23. En teoría, por normativa de la universidad, no debería tener ninguno más de 25. Creo que hay un 26 alguno, pero en general todos los planes cumplen con esa normativa. Y tenemos 30 semanas anuales, normativa de la universidad, de interacción pedagógica. O sea, los 15 más 15 de cada cuatrimestre. Es decir, que tenemos una carga semanal de unas 25 horas. Y por el otro lado, tenemos el calendario académico. Yo acá no puse 11 de marzo, pasé semana completa para hacer más fácil la cuenta. Puse 9 de marzo. Este año empezaron las actividades el 9 de marzo, supongamos. Actividades 2026 me refiero, ¿no? Por eso digo, los turnos son 2025, lo que hubo antes, y creo que este último turno todavía es 2025. Pero digo, hablemos del calendario 2026. Y en teoría debería cerrar el 8 de marzo del año que viene. Y ahí empieza el calendario 2027. El año calendario. 52 semanas ese año calendario. Y después dice, el primer cuatrimestre empieza el 9 de marzo y termina el 19 de julio. 15 semanas. Trabajo autónomo exclusivo empieza del 22 de junio, más o menos. Le di el fin de semana de la bandera que no estuvo. Y hasta más o menos el 7 de agosto. ¿De vacaciones? Julio no son vacaciones según el calendario académico. Es receso. Pero no lo contamos. No, se supone que es para estudiar. Claro. Lo verde, fíjate que lo verde del calendario es solamente, creo que la última semana de diciembre, enero y la primera de febrero. Pará, otra pregunta, Pablo. Yo cuento en la interacción pedagógica cuando tengo a los estudiantes en el aula. Correcto. Pero después que se van de clase ese día, también pueden ellos hacer trabajo autónomo, o cuento que no hicieron trabajo autónomo ese día. No, puede. A ver, ahora, pará, no te me adelante. Vamos por el calendario. Espera. Porque yo después tiro números, ¿viste? Tiro cuenta y por ahí se me quedan. Exacto. Digo, por ahora está claro esto, ¿no? Entonces, ¿dónde andaba? Trabajo autónomo, 22 de junio al 7 de agosto. Tiene 7 semanas, que de nuevo no son vacaciones. Si se quieren tomar de vacaciones, problema de ellos. Pero el calendario, digo, estoy hablando del calendario oficial de la universidad. Dice receso, y generalmente eso se supone que lo usan para estudiar, para rendir después en agosto, ¿no es cierto? Se supone. Cada uno, obviamente que el trabajo autónomo lo planifican ellos a su gusto, pero digo, lo que tenemos que hacer nosotros es viabilizarle que en el tiempo del calendario pueda, en teoría, aprobar todas las materias que dice el plan de estudio de ese año que esté cursando. Ahí estudia, viene, rinde, termina una promoción, lo que haga falta. Y después el 10 de agosto hasta el 20 de noviembre, 15 semanas que lo tenemos 20, 25 horas sentado acá, en teoría, y le quedan una serie de horas de trabajo autónomo. Del 23 de noviembre al 18 de diciembre tiene 4 semanas de trabajo autónomo exclusivo. Después sí vienen las vacaciones, según el calendario, y vuelve, ahí está, vacaciones del 19 de diciembre al 7 de febrero del 2027. Esas son las 7 semanas que el calendario dice que son de vacaciones. Y después, del 8 de febrero al 5 de marzo, más o menos, otras 4 semanas de trabajo autónomo. Terminar de rendir lo que le quedó, lo que está haciendo ahora, básicamente, ¿cierto? Es decir, ese es nuestro calendario. Por lo tanto, tenemos de las 52 semanas del año, 45 semanas de actividad académica, ese es el calendario de la universidad, y de esas 45 semanas, 30 son de interacción pedagógica. Si vamos a considerar un promedio, decir, vamos a trabajar con un crédito de 30 horas por crédito, por 60, 1800, nosotros tendríamos que lograr, o hacer, y digamos, esa planificación hacemos que nuestro estudiante significa 1800 dividido 45, estas son cuentas matemáticas básicas, te da que un estudiante nuestro debería estudiar 40 horas por semana. En esas 45 semanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? De marzo a junio, no me puedo mover de acá, de marzo a junio
lo tenemos más o menos 25. Después esto habría que hacerlo finito, cuatrimestre por cuatrimestre de cada carrera, digo, pero lo tenemos 25 sentado acá. Por lo tanto, tenemos que considerar que les queda 15 horas nada más de trabajo autónomo por semana. Mientras que en julio son 40 horas totales de trabajo autónomo. Después, segundo cuatrimestre de nuevo, 25-15. Y luego, las 4 semanas de noviembre-diciembre y las 4 semanas de febrero-marzo, 40 de trabajo autónomo. Y ahí tenemos las teóricas 1.800 horas que tiene que estudiar un estudiante un año para poder aprobar todas las asignaturas que dice el plan de estudios que corresponden a tal. ¿Está claro el concepto? Eso es si usamos 30 de crédito. Si usamos 25, y de nuevo hacemos la cuenta al revés, con 25 dice la normativa, nos da 25 por 60, 1.500. 1.500 dividido 45 del calendario académico son aproximadamente 33 horas semanales en teoría, ¿no? Bueno, ahí puse, estas en el caso nuestro son las tecnicaturas. Las tecnicaturas por ahí tienen menor carga horaria que las ingenierías. Suelen ser de 20 más o menos, pero también hay que analizar cuatrimestre a cuatrimestre. Supongamos de 20 a 25 horas, queda de 8 a 13 horas de trabajo autónomo durante el cuatrimestre y obviamente las 33 horas de trabajo autónomo fuera de cuatrimestre. Con un total de 1.500 horas. Eso es lo que el estudiante debería estar, de tiempo completo quizá, estudiando y debería tener materias planificadas para que con ese estudio teóricamente apruebe el plan de estudio, lo que dice el plan de estudio. Entonces, esto es lo grosso, ¿no es cierto? Lo grueso. Este es el calendario académico, tenemos que ajustarnos a ese calendario académico y tenemos que ajustarnos a un plan de estudios que nuestra asignatura la pone junto con 2, 3 asignaturas más. Entonces, y acá vamos entonces a lo finito, vamos a pensar en las asignaturas. Lo que se definió acá, esto fue un documento que armé para hacer unos talleres en facultades de ingeniería, primero fue total, pero después exclusivamente en Facultad de Ingeniería de Tucumán y de San Juan, y se terminó armando, y esto por ejemplo lo está aplicando San Juan a partir de febrero, por ejemplo. Un tema clave es ¿qué actividad le damos? Porque evidentemente la carga extraáulica, para parafrasear como lo definió Agronomía, o trabajo autónomo, depende de qué actividad le hagamos hacer. Entonces se definió, que está básicamente lo que estamos haciendo nosotros hoy, cuando planificamos la materia, los tipos de horas, las horas de teoría, no voy a entrar en detalle de qué significa la hora de teoría, pero por cada hora de teoría, ¿y qué trabajo después autónomo le significa? Práctico en aula, y acá yo quiero plantear una diferencia entre práctica en aula y resolución de problemas, que es muy importante a la hora de llenar los programas, porque en general se considera en el estándar intensidad de la formación práctica a resolución de problemas, porque son específicos de la carrera, y no a práctico en aula. O sea, práctico en aula es necesario, por supuesto, pero no forma parte de la intensidad de la formación práctica, por ejemplo, de la ingeniería. Práctico en aula, digo, y no hay definiciones claras, pero hay que buscarlas. Digo, que uno diga, ¿qué significa? Práctico en aula, la diferencia, conceptual que se ha planteado con resolución de problemas, es ejercicios simples sobre tema o métodos enseñados. El ejemplo sencillo que yo les doy es la guía de trabajos prácticos, no sé, confírmenme ustedes, de matemática, de física o de química, que tenés 20 ejercicios y capaz que te hagan 10. Si te hagan, no importa, pero en teoría debería hacerte 10 y los otros 10 lo hagan en la casa, por dar un número, no sé si más o menos. Y que lo único que hacemos es pedirle que te derive, que te aplique, no sé, la fórmula de la cinemática, o sea, es decir, ejercicios relativamente simples para que aprenda esas cosas, que aprenda a aplicar esos métodos, esos procedimientos, esos conceptos, de física, de química, etc. Y pueden ser con o sin uso de la herramienta informática. Mientras que resolución de problemas, o sea, muy asociado a las ciencias básicas, que es el rol aparte de las ciencias básicas.
Mientras salto acá, resolución de problemas. ¿Qué se diferencia de una guía? En primer lugar, tiene mayor complejidad. No te va a resolver, en teoría, 10 ejercicios en el aula. Y no le das 20 o, qué sé yo, en la guía. Le pones 3, 4, ¿no? Más complejo. Segundo tema, son temas ya específicos de la carrera. Por eso, en general, suele ser tecnología básica y seguro que sí o sí tienen las tecnologías aplicadas. Y no solamente aprende a, no sé, de cinemática, de derivadas, de estequiometría, ¿no? No tengo idea qué le das en química, pero aplicando eso, sino que ya hace algo que aplica esos conceptos. Y esos conceptos vos ya no te lo explicás, ya lo tienen que traer. Entonces ya hay uso de conocimientos previos, hay uso de la herramienta informática en donde ya no le explica, a salvo que sea el programa específico, pero ya medio le das por hecho de que sabe agarrar un software y utilizarlo. Entonces eso sería de resolución de problemas que se considera ya algo, digamos, como una formación práctica en la formación en ingeniería. Que puede ser con o sin informe, o sea, aporte a la comunicación oral o escrita, trabajo en grupo o no trabajo en grupo, puede ser con defensa oral o sin defensa oral, con uso de la herramienta informática o sin uso de la herramienta informática, lo que salga, digo, cómo le das vos resolución de problemas, es decir, aporte también a las competencias generales. Por lo tanto, acá viene un tema, es decir, a ver, de nuevo, yo planifico, te miro a vos, Marcela, matemáticas especiales. Tengo esta práctica, de nuevo, vamos al ejemplo burdo, 20 ejercicios, bueno, la idea es que resuelvan 10 en el aula, en las 2, 3, 4 horas que estás, y los otros lo resuelven, pues son más o menos parecidos. Yo me acuerdo en mi época, sabían darnos matemáticas, ¿te acordás? Ejercicios propuestos, qué sé yo, bueno, las cosas normales que uno haga. Entonces vos decís, bueno, si esto tienen que resolverlo, y la verdad que deberían hacerlo para fijar los conocimientos, por algo se lo das, evidentemente que vos estás diciendo, bueno, si me resuelven 10 ejercicios por decir algo, 3 horas en el aula, y van a tener 3 horas, tengo que planificar 3 horas más de trabajo autónomo. Mientras que una resolución de problemas, por ahí la ecuación es distinta. Yo le doy las pautas, cómo tienen que hacerlo y demás, y quizá gran parte o la mayor parte de la resolución de problemas sea autónoma. Aparte son chicos ya de años superiores, etcétera, ya con otra lógica que hay que ir buscando eso. Entonces digo, cómo uno, en función de lo que le da, y de vuelta, vuelvo a repetir lo que dije la otra vez, solamente con base en la experiencia docente de ustedes, que después habrá que cruzarlo con encuesta, si ustedes quieren hacer alguna encuesta desde la asignatura o algo, bienvenido sea, por supuesto, ¿no? O algún trabajo, digo, no sé, de alguna dinámica, todo es bienvenido. Pero digo, cuando hablo del otro, hablo de lo que define la universidad formalmente. Después, bueno, por supuesto, un montón de materias, formación experimental, lo habitual en laboratorio, lo habitual también hoy puede ser formación experimental virtual, puede ser remota, cada vez estaban cerca. Esto yo no lo había puesto originalmente, lo puso la gente de agronomía por razones obvias, lo deben estar leyendo. Y en agronomía en San Juan, por ejemplo, se dio una charla interesantísima, es decir, nos vamos a un viaje, y lo planteaba en concreto, nos vamos a Mendoza, a ver, no sé qué, supongamos, los sanjuaninos no creo que vayan a ver la vid de Cuyo, pero supongamos que vayan a ver la horticultura de Cuyo, de Mendoza, que es distinto, Cuyo es la universidad. Y era un viaje supuestamente de 3 días. Bueno, esos 3 días vos lo tenés para vos solo. Y el alumno está con vos. Por lo tanto, no está estudiando ninguna de las otras asignaturas. Y la cuenta que sacaban es, bueno, y vamos 3 días. Y yo le decía, bueno, resten las horas teóricas de interacción pedagógica que tenía en esos 3 días. Y 3 días, 8 horas diarias del alumno, son 24 horas que está dedicado a tu materia. Bueno, si tenés 4 horas de interacción pedagógica en esos 3 días, quiere decir que vos ya usaste 20 horas de trabajo autónomo en el viaje. ¿Cómo después lo vas? Y por lo tanto, si vos usaste ya 20, tendrías que levantar el pie la semana siguiente para que el chico pueda dedicarse a las materias que está cursando en paralelo. No sé si que más o menos queda clara la idea, es decir, el famoso tema después de la articulación horizontal. Por ahí el viaje más corto, pero como mínimo un día. Digo,
no sé dónde, pero acá, bueno, las otras ingenierías, bueno, por ahí mediodía, las plantas, lo que fuera. Sí o sí en ingeniería, porque son las actividades reservadas, tiene que haber proyecto y diseño, obviamente que esto está en las tecnologías aplicadas y así lo definimos en los planes de estudio. Y en general, me acuerdo cuando se llenaba la ficha de CONEAU que decía, varios docentes decían, che, pero la verdad que no me sale el porcentaje, la materia se aprueba con proyecto y diseño, lo más importante es el proyecto, pero en horas de interacción pedagógica parecían pocas. Y sí, porque vos le das todas las pautas y después se lo va y lo va haciendo y venir, consulta, le va, corregime esto, etcétera. O sea, es lo normal y es la lógica con la cual se trabaja. Acá debería saltar muy fuerte en la aula autónoma las actividades de proyecto. Entonces, esa definición de tipo de trabajo evidentemente que es clave, y cuántas horas en teoría le asigno, porque cada una de ellas da una demanda extraáulica o un trabajo autónomo distinto, en función de lo que le pido. Por eso se hizo esa definición y el análisis, que se supone que acá ya lo tenemos hecho, las otras facultades tenían que hacerlo, de cuántas horas le dedico a cada tema, por lo menos de interacción pedagógica. Toda esa discriminación la tenemos incluso con sin uso de herramienta informática por otro tema, pero digo, más allá de eso, ya está definido. Es decir, partan de esa base el hecho de decir qué actividad o qué tiene que hacer el estudiante a lo largo de la asignatura. Por lo tanto, dicho todo esto, el objetivo general, bueno, toda actividad, obviamente, los programas de la asignatura obviamente tienen que cumplir con lo que dice el plan de estudio. Y un tema clave, no más de lo que dice el plan de estudio. Hay cosas que por ahí suenan muy interesantes. No lo metamos en la parte obligatoria. Sí, ajusta lo que decía recién, actualizar, permanente. Pero no metamos cosas que no son de la formación obligatoria, o tratemos de no meter, en la parte obligatoria, le hacen las asignaturas obligatorias, porque eso es tiempo. O le tengo que quitar tiempo a algo que sí es obligatorio. Por lo tanto, aquí viene, todas las carreras ya no habla de materias optativas, habla de ciclo optativo. Y el ciclo optativo pueden ser materias, pero pueden ser certificación de horas, trabajo de investigación, etc. Que como lo hacemos en otro problema, pero está. Por lo tanto, podría ocurrir de decir, armo una materia, para los que les interese, por supuesto, con estos temas que pueden ser de interés para la carrera, para inserción laboral, para lo que sea, o ni siquiera armo un curso de 20 horas, de 30 horas, porque es un tema puntual, no sé, lo que salga, y el estudiante estamos en condiciones, si tiene evaluación, es decir, equivalente, digo, a lo que sería un ciclo optativo, una materia optativa, tiene la posibilidad de decir, quiero que me acrediten estas 30 horas, estas 40 horas, en realidad el trabajo total del estudiante. Digo, el curso debería ser sobre el trabajo total del estudiante, es decir, no solo lo que está sentado acá, sino lo que le haces hacer de ese curso. Entonces tenemos esas posibilidades, porque siempre aparecen temas y con la mejor buena voluntad los docentes decimos, che, esto tendrían que saberlo, sí, pero estamos metiendo horas, son horas, y horas que no sé si las tenemos. Ahora, ¿que se le puede dar? Sí. ¿Y con qué herramientas se le puede dar? La que mejor se ajuste, porque cualquiera de esas herramientas, mientras tenga evaluación, herramienta o metodología, ¿no? El estudiante puede pedir su curricularización. Es decir, descontámela de las horas del ciclo optativo. Ese sería el concepto. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la tarea? Primero, dijimos evaluar cómo nos va. Cómo nos va con los nuevos planes, cómo nos va en la materia. Empecemos, y la idea es empezar por ahí. Lo normal, ¿qué significa? ¿Cuáles son los temas que más o menos no salen sin drama? ¿Cuáles son los temas que se les complica? ¿Qué podemos hacer con algún tema que lo vemos que todos los años se les complica un poco?
jugar con metodologías de enseñanza y aprendizaje, en fin. Digo, acá es absolutamente individual, por decirlo de alguna manera, y creo que debe ser así, porque el que sabe de cada asignatura y cómo dar cada asignatura y cómo maximizar el logro de los objetivos, obviamente que es el equipo docente de la asignatura. Y de nuevo, cada asignatura tiene su función dentro de la carrera, que son distintas. No se puede decir, poner el modelo de, no sé, una asignatura de quinto año, que casi que decís, en ingeniería sobre todo, que proyecto y diseño sin vuelta, a física o matemática. Es totalmente ilógico plantearlo de esa manera. Y después tiene que ver con relación docente-estudiante, tiene que ver con tenés acceso a las herramientas informáticas, tenés acceso a los laboratorios, es decir, todas las cosas que andan dando vueltas, es decir, hasta dónde yo puedo planificar. Es decir, no la planificación ideal, sino la planificación real sobre donde estamos parados. Bueno, acá puse resultados de aprendizaje fijados en 2026. En realidad serían, lo que van a hacer ahora serían los fijados en el 2025, ¿no es cierto? Segundo cuatrimestre del año pasado. Luego, en el segundo cuatrimestre, sí, analizar qué pasó con los resultados de aprendizaje. Si se están certificando, no se están certificando, de nuevo, se les complica, no se les complica, etc. Reajustar la redacción de los resultados de aprendizaje y en particular las tecnologías aplicadas, alinearlo con los verbos del alcance, que son los verbos además de la actividad reservada. Yo veo que hay materia que por ahí, el otro día veía no importa cuál, pero un plan de estudio de ingeniería, una asignatura de ingeniería industrial de quinto año, que el desarrollo de la asignatura era planificar, como 4 bolillas, obviamente distintos tipos de planificación. Planificar es un verbo reservado de ingeniería industrial, a diferencia de las otras. Por lo tanto, hay que demostrar que se cumple sin vuelta, sí o sí. Y en los resultados de aprendizaje no usaba el verbo planificar. Lo ponía como conocer o comprender tal cosa para planificar. No, el verbo del resultado es planificar. ¿Planificar qué? Y después las condiciones, etcétera, etcétera, lo que hemos definido en los resultados de aprendizaje. Entonces digo, vean lo doy como un ejemplo, pero vean ese tipo de cosas. Y vuelvo a repetir, sobre todo las tecnologías aplicadas, esa alineación con los verbos de los alcances del título, ¿no? Que obviamente contienen las actividades reservadas. Otro tema, ustedes vieron que pedimos, articulación vertical, que escriban los resultados de aprendizaje previos. Analicen qué pasa con eso. Es decir, en un análisis de asignatura. ¿Se da más o menos lo que se espera? O, por supuesto, es cuestión de después establecer vínculos, y obviamente que eso será a nivel carrera, entre docentes de asignaturas alineadas verticalmente, ¿no es cierto? Hacedme el favor, metele más ficha, profundizá este tema porque lo uso un montón al principio, y la lógica sería, y bajarle los decibeles en este otro, porque digo, si yo le sumo ahora a uno, en teoría tengo que bajarle a otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que entrar a jugar en ese sentido. Metodología de enseñanza y aprendizaje, y acá de nuevo, todo lo que cruza hoy las metodologías de enseñanza y aprendizaje, no solo esa, si quieren la ayuda a memoria, esa lista que puse en ese apunte, de decir, podría ser esto, podríamos probar con esto otro, sino el hecho de el cruce con todo lo que es la virtualidad, el cruce de todo lo que, bueno, hoy distancia se lo considera solamente lo asincrónico, el cruce pero con la complejidad de que hay que coordinarlo horizontalmente, de decir, vamos a usar un poco más el Zoom, qué sé yo. ¿Tenemos ancho de banda en la facultad? Sería otra pregunta. Si todo se nos ocurre usar el Zoom en simultáneo, seguro que no tenemos el ancho de banda. Pero ir pensándolo para la asignatura, ir viendo todo este tipo de cuestiones. Los que están haciendo cursos de formación pedagógica lo saben, son las cosas que nos están cruzando hoy por todos lados. El uso de la herramienta de inteligencia artificial, un buen uso de la inteligencia artificial, todo lo que ustedes consideren. Y de nuevo, en esto no tenemos urgencias.
No tenemos que presentar una acreditación dentro de un año o dentro de 2 años. Esto es un trabajo que hay que caminarlo, pero en el mediano y largo plazo. Seguramente los próximos estándares van a estar hechos por esta lógica, pero nosotros vamos a tener que acreditar dentro de 7 u 8 años, seguramente, la próxima. Todavía no tenemos el resultado de esta, así que... y en algunas todavía no hemos presentado. Entonces, hay tiempo para ir caminándolo adecuadamente, sin apuro, pero sí ir viendo todo esto que se nos está viniendo y que en muchos casos nos exigen nuestros estudiantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alineamiento constructivo, bueno, y acá está el tema más complejo siempre que se habla en todos lados, que es los métodos y técnicas de evaluación. Lo voy a decir de manera burda y rápida, por los tiempos, pero de esto se podría después hacer algo exclusivo para conversar sobre método y técnica de evaluación. Se definen hermoso, quizá hoy con ayuda de la IA, los resultados de aprendizaje, metodologías de enseñanza y aprendizaje novedosas, se cambia, se usan herramientas de informática, etc. Pero después la evaluación sigue siendo el histórico parcial y final. Es normal, pero no acá, todos lados, y como digo todos lados, no digo Argentina, digo el mundo. Bueno, ¿cómo podemos mejorar ese alineamiento? Yo no digo que esté mal un parcial bajo ningún punto de vista, de alguna manera hay que certificar, por supuesto, pero lo que digo es analizar ese alineamiento, de que realmente la evaluación sumativa, la que me permite certificar los resultados de aprendizaje, hacer el tilde si tuviera rúbrica a las rúbricas para decir me aprobó la asignatura, realmente eso me sirve para certificar cada uno de los resultados de aprendizaje que yo puse en mi asignatura y que se supone que aseguran la formación en los objetivos mínimos y contenidos mínimos que fija el plan de estudio. Entonces, ese es un tema, creo, a analizar bastante, a trabajar bastante y si están con la madurez necesaria, empezar a plantear algún ajuste en un tema, en otro tema, digo, lo que cada uno considere en su asignatura. Obviamente, el análisis, y acá, todo esto, fíjense, es evaluación. No dije nada de sacar. Evaluemos cómo nos está yendo y qué ajuste podemos ir haciendo. Y evaluarlo, digo, la propuesta es, cada uno lo va a trabajar de su manera, es el equipo de la asignatura, ahora el comienzo, la asignatura, el equipo completo de la asignatura, a analizar todas estas cuestiones. Y acá viene el cruce con el SACAU. Tema 5, realizar un análisis de interacción pedagógica y potenciales horas de trabajo autónomo para aprobar la asignatura. Y después sí, la articulación horizontal, es decir, todo lo que hagamos en la materia, después tenemos que articularlo con las materias que compartimos cuatrimestre. Y diseñar finalmente la propuesta pedagógica para, 2026 segundo cuatrimestre o 2027 primer cuatrimestre. ¿Qué veremos después? Vuelvo a repetir. Por ahora es ir escribiendo, ahora vamos a ver la planilla. Plan de actividad. Les decía, están acá abajo, y por eso está dividido por carrera, los cuadros de rendimiento académico. Por lo tanto, uno de los puntos es evaluar el rendimiento académico. Si me voy a un cuadro de muestra, voy a mostrar mi materia, para no mostrar que es muy particular, porque es el trabajo final, o sea que no es una materia común, pero fíjense, para que vean cómo está. Como les decía, 2015 a 2025. Bueno, en este caso tengo 25.1, 25.2, inglés es otro caso, porque le dicto los 2 cuatrimestres. A contra cuatrimestre. Pero si no, lo normal es que te aparezca 15, 16, 23, 24, 25. La primera columna total es la cantidad de estudiantes que cursaron la asignatura. Todo esto es información de Guaraní.
Tengo algún problema en agronomía, ¿te acordás con horticultura cruzada? Que se nos perdieron algunas, así que por ahí vas a tener que buscar. El cruce ese hacía que a veces no saliera adecuada la información. Cuando era nuevo. Fíjense, 2017, supongamos, la primera vez que se dictó para Ingeniería Mecatrónica, quinto año, cursaron. Esta materia no se puede promocionar porque la aprobación es la defensa del trabajo final, pero si no, lo primero que aparecería sería cuántos promocionaron. Estamos hablando de, obviamente, asignaturas con promoción. Luego, cuántos regularizaron. Y este es un tema clave para mí, lo que está acá al medio. ¿Cuándo rindieron los regulares? Si rindieron, y acá está puesto de manera genérica, en el mismo año que la cursó, año más 1, año más 2, y se supone que ahí se debería terminar el cuadro si vamos a normativa de la universidad. Pero sabemos que eso no ocurre. Así que está hasta año más 5, es decir, que lo puedo haber rendido en 6 años. Y aparece el número, y a veces hasta aparece el número de que ya se me van de cuadro, pero bueno, ya está. Fíjense, por ejemplo, los 4 que cursaron esta materia, la regularidad es, la comisión de carrera aprueba el director, el tema del trabajo final y el plan de trabajo. Eso es regularizar esta asignatura. Hubo 4, se recibieron los 4, quiero decir, pero fíjense que uno lo hizo en año más 2, es decir, se recibieron en 19, después 2 aprobaron la materia, vamos a hablar en general. 2 aprobaron en el 20, 17 más 3, y 1 lo aprobó en el año 21. Y así viene, bueno, no son tantísimos los que llegaban, acá sí fue un... Fíjense, por ejemplo, segundo cuatrimestre del 24, ya en el 2025 se recibieron 9. Y ese cambio no obedeció a que cambió la lógica de esta materia, la pueden presentar en el trabajo final y se reciben, sino que con el plan viejo me llegaban a proyecto mecatrónico, que proyecto mecatrónico es tercer año aprobado y todo el ciclo obligatorio, regularizado, o sea, toda la carrera regularizada, excepto, la parte optativa, porque no es lo específico sobre lo que pueda hacer trabajo final. Y el tema era que me llegaban adeudando 8 o 9 materias. A partir del plan nuevo me están llegando adeudando 2 o 3 materias. O sea, ahí fue un cambio grueso que se notó en la carrera, sobre todo en cuarto y quinto año, primer cuatrimestre, ¿no? Este es segundo cuatrimestre. Y fíjense, de 17 que aparecieron, segundo cuatrimestre, es decir, noviembre, estamos hablando del 2024, 9 se recibieron en el 25. Es decir, hicieron pero hacerse y presentar su trabajo final significa que tenía todo el resto aprobado, incluido PPS, etc. Se nota, evidentemente, un cambio en lo que pasó previamente, ¿no? Por eso digo, hay muchas cosas que hay que analizar también qué viene pasando previamente. Pero queda claro qué dice esto. Evidentemente el problema es cuanto más lejos estamos en este cuadro. Y ese es un motivo de análisis. ¿Por qué demoran tanto en rendir los regulares? Por eso lo puse al lado de regulares. Se supone que lo que tienen que rendir son los que regularizaron, ¿no? Está claro. Los que promocionaron ya están, y los reprobados y ausentes, lo normal es que aparece hay algunos que ustedes van a ver que aparece que rindieron más que los que regularizaron, pero en realidad que apareció un libre dando vuelta. Pero digo, función objetivo sería que rindan los regulares. Digo, ese sería el tema de fondo, ¿no? Y lo más cerca posible. Los números del 2025 de regularidad, de cuánto tiempo tardaron, da que más del 85% rinde en el año, o sea, dentro de los 3 años. Los 3 años que dicen que no son 3 años, no son 2 años, 2 años y 9 meses. Pero bueno, esto calculamos por año. Dentro de los 3 años. O sea, las extensiones en general son un grupo relativamente reducido, pero bueno, la idea es trabajar y analizar los por qué, cada uno lo sabrá,
de estos temas. En primer año aparecen regulares y después rinden menos que los regulares, pero en general, y es chico que después no te sigue. Entonces digo, ahí tenés que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso de decir que por más que regularice una materia, por ahí te termina abandonando. Por carrera se puede sacar esa información, o sea, se puede ver claramente. Corte, obviamente, no lo vamos a hacer 10 años, pero sí a los últimos 2 años que pasó eso. Digo, por carrera se podría tener esa información con lujo de detalles, si así lo requeriría. Bueno, obviamente después aparecen los reprobados, los ausentes, y acá hay otro tema importante, y sobre todo en primer año. Diferenciar el ausente del reprobado. Primer año, por ejemplo, uno dice, mira, grueso, cursaron, bueno, 4 acá, pero pongamos, cursaron 50, y la suma de promoción más regular son 20 para hacer cuenta alrededor, 40% nomás, 60%, pero en realidad en primer año, los que están en primer año, díganme, si no tenés algunos que no les viste la cara nunca en todo el cuatrimestre, y ese no es tu problema. Digo, tu problema docente, por decirlo, ¿no? El mío. Entonces, sería muy importante, y yo juego mucho con esto, que el llenado del acta en lo que nos da, quede, yo le digo cómo tomo yo. Yo les doy, hablo de TOEIC primer año, algunas evaluaciones formativas y después empiezo, bueno, con una serie de evaluaciones sumativas que son las que dan la nota. Los que ni siquiera se me presentan a una evaluación formativa, ese para mí es un ausente, es decir, a mí no me vino nunca. Ni siquiera vino a ver cómo iba a ser un simulacro, porque yo le digo es un simulacro de parcial, ¿viste? Ni siquiera ver el simulacro como es, ¿viste? Entonces sí, no lo puedo contar. Después, bueno, sí, los que quedaron libres por parcial, y eso es realmente el índice que uno después tendría que ver en la regularidad. Es decir, cargando bien. Pero ustedes, bueno, tienen el detalle finito, saben cada uno en la materia, es decir, sobre todo primer año, evidentemente el ausente, y el ausente en los números dan que oscila, el ausente ese que no viene, abandona, hay diferencia por carrera, pero está alrededor del 30%. Los números, digo, finales dan ese número. Entonces, en realidad, en vez de jugar, no sé, una de primer año, 50, 20, pero si vos te reprobaron 10 nomás, y los otros 20 fueron ausentes, y vos tuviste un 66% de índice de logro con los que realmente te vinieron. Entonces, por eso digo, es importante para tener buenas estadísticas un llenado adecuado y diferenciar lo que es ausencia de lo que es reprobación. Bueno, después esto está puesto porque nos obliga CONEAU, y muy bien que nos obligue, porque nos da números muy interesantes. ¿Cómo anduvieron los cursantes? Cursante significa que la cursó por primera vez, y los recursantes. Y en primer año es interesantísimo ver que en matemática siempre andan mejor los cursantes que los recursantes. Es decir, y bueno, con el redictado de análisis 1 eso se ve clarísimo. Andan mucho mejor en el primer cuatrimestre que en el segundo. Como se supone que en el segundo deberían. Es decir, tenemos un grupo de estudiantes que evidentemente les cuesta, bueno, lo que fuera. En física en general es al revés. Y en química. Andan mejor los recursantes, es como que decir, y tienen que cursar la materia 2. Estoy hablando de números muy finitos, ¿eh? Pero bueno, véanlo ahí en cada caso. Y otro tema clave, sobre todo las ciencias básicas, no hay, o sea, los números por carrera son distintos. De la misma asignatura. Vos mirás mecatrónica es una cosa, mirás electromecánica es otra, mirás química y alimento y es otra. Entonces, digo, también ahí los números no te dicen los por qué, obviamente. Bueno, quizá ustedes tengan más noción o alguna explicación de los por qué. ¿Por qué los de agronomía se inscriben tanto y después se van tan rápidamente? Digo, son cosas que vos decís, bueno, pero, digo, ustedes lo saben perfectamente. Es decir, ¿por qué los chicos intentan, dicen, me gusta ese 100 y pico, creo que fue este año, ¿no? Y vamos a ver qué queda, pero, claro. Bueno, uno no sabe por qué.
Y lo interesante es ver si hay algún porqué que nos concierne. Ese sería también el desafío. Después, los últimos años, en general, suele ser algún ausente que se te anote y después no te viene porque trabaja, por lo que fuera, pero ahí ya no hay mayores problemas. El problema, en general, está en cuando aprueban. Y que también tiene que ver, no sé si coinciden conmigo, con una cuestión cultural de la universidad, que de alguna manera, no digo lo promueve, pero lo facilita. O sea, el hecho de decir regularizo y no rindo, ¿no? Excepción de correlatividad, de extensión de regularidad, qué sé yo, lo que sea. Que vuelvo a repetir, por suerte, ese número de los exceptuados, por decirlo, se ha ido achicando con el correr de los años y se ha ido achicando bastante con estos nuevos planes. Así que bueno, esa es la situación, eso un poco es qué me toca, básicamente sería la pregunta en este contexto, desde, fíjense, está en toda la materia, en este caso de la carrera, todos los números, y eso es lo que diferencia, una de las cosas que diferencia a los 10 documentos. Lo de arriba es todo idéntico, por razones obvias, es decir, el análisis del mismo. ¿Cómo seguimos? Ese es un punto, bueno, el primer punto, yo acá puse lo mismo que tenemos que llenar cuando hacemos la autoevaluación para la acreditación, no vamos a ponernos a inventar, y aparte, esto es normalmente después lo que tenemos que llenar, los que dan en ingeniería industrial lo van a tener que hacer este año, los que dan en la licenciatura en bromatología el año que viene, o sea, y la verdad que son documentos bastante bien hechos y bastante trabajados. Entonces, muy parecido a la ficha de autoevaluación de CONEAU, primer punto, evaluar esto que estuvimos viendo, los datos de inscripción, regularidad, aprobación de estudiantes, las causas principales de no regularidad, analizarlo con lo que decía hace un rato, ¿hay algo en lo que salen mal? ¿Es un parcial, una evaluación que es la que normalmente hace que no lo aprobemos? O sea, lo digo muy en general, ¿no? Digo, cada materia es un mundo, pero digo, ¿dónde se genera, por ejemplo, el mayor índice de no aprobación de la materia? O, después, si ya regulariza, ¿por qué a veces se demora? Digo, los por qué pueden ser de lo más variado, ¿no? Pero bueno. Pero básicamente es eso, es decir, esos números, ¿qué me están diciendo qué está pasando en la asignatura? Identificar para cada resultado de aprendizaje, o sea, partiendo de lo que están, pero digo, se pueden, la idea es, si hay que retocar, se retoca, siempre manteniendo los objetivos específicos del plan. Las principales dificultades por parte de los estudiantes, lo que decía recién, ¿no? ¿Dónde ven ustedes que les cuesta? Después, una vez que se identificó el problema, como todas las cosas, o diagnosticarlo adecuadamente, ver qué podemos hacer. Alinear los resultados de aprendizaje, o en el caso del primer año, las competencias de ingreso, para garantizar coherencia en el proceso formativo. Los resultados de aprendizaje previo, es decir, esto que le decía, trabajar la articulación vertical, ajustar lo que se ha venido haciendo. Con el diseño de los planes ya se trabajó bastante. Hay duplicación de temas, volvemos a dar lo mismo. ¿Todavía seguimos teniendo eso o no? ¿Cómo podemos mejorarlo? Todas las cosas normales que hay que trabajar. O sea, articulación vertical, para decirlo en términos de estándar. Por supuesto, analizar la metodología de enseñanza y aprendizaje, cruzarlo con, no sé, algo virtual, no. Ahí está totalmente abierto a cada asignatura, a lo que se puede trabajar. Siempre priorizando donde vean ustedes alguna situación problemática. Evaluación, de nuevo lo mismo, determinar la evaluación sumativa y analizar y eventualmente retocar lo que escribimos en metodología de evaluación, lo que escribimos en el programa. Seis, a lo que hacemos hoy del tiempo de interacción pedagógica, que se puede modificar, ¿no es cierto? Los tipos de horas, es decir, cuántas horas de teoría, cuánto de práctico, cuánto de proyecto y diseño, etc. Empezar a ponerle algún número de más o menos cuánto calculan que les lleva de trabajo autónomo.
que eso lo tenemos que aprender después, lo tenemos que validar, pero hacerlo solamente desde la charla del equipo docente de la asignatura, en una primera etapa. Después vamos a ver qué sale, si más o menos es la realidad de nuevo del estudiante promedio, qué es un estudiante promedio, bueno, muchas definiciones que hay que ir trabajándola. Pero básicamente eso sería el cruce con el SACAU sobre la evaluación. Esta planilla se diseñó, está bien, es una matriz bien amplia. Si ustedes después quieren condensar, condensen, pero esta sería un análisis muy finito. Que es, pueden usarla o no, pero digo, ¿cuál sería la idea? Sí, después hay que llegar a números que sean, se puedan sumar, digamos, para toda la carrera, ¿no es cierto? Para cada cuatrimestre y para toda la carrera. Pero fíjense, lo que plantea esta planilla, que en algún momento se los planteé, nosotros en el programa ponemos resultados de aprendizaje, objetivos, después ponemos los contenidos, después ponemos la metodología, después ponemos la evaluación. Cuando hablamos, y esto está hecho con la palabra alineamiento, alineamiento constructivo, es decir, para cada resultado de aprendizaje, ¿cómo alineamos? ¿Qué contenido? Primero el resultado de aprendizaje número 1, lo que hayan escrito. ¿Qué contenidos le meto adentro de ese resultado de aprendizaje? Que pueden ser 2 bolillas, 1, 3 del programa de la asignatura, ¿no es cierto? ¿Qué trabajos prácticos le hago hacer? Y cuando hablo de trabajos prácticos estoy hablando de todo lo que vimos, ¿no? Práctico en aula, resolución de problemas, que puede ser uno, puede ser otro, puede ser más de uno, qué sé yo, en química o en física. Y en una de esas, el trabajo práctico, tenés el trabajo práctico en aula más el laboratorio. Entonces, el trabajo práctico ahí, todo lo que harías para lograr ese resultado de aprendizaje. ¿Qué mediación pedagógica hacer? Pero mediación pedagógica siempre, no que les hago hacer, no que hago yo, sino qué hacen ellos, qué les hago hacer. ¿Cuál es la diferencia con el trabajo práctico? La diferencia con el trabajo práctico es laboratorio de tal tema, guía de trabajo práctico número tanto. La mediación pedagógica es qué dinámica usás para... ¿Qué siglas das para eso, digamos? Si es en el aula, si es en el laboratorio, clase invertida, no sé, ¿cómo se llama? Lo he visto en varias materias. Búsqueda bibliográfica y después sobre eso trabajamos. Esa sería la metodología de enseñanza y aprendizaje. Y acá viene un tema importante. Fíjense, dice evaluación de resultados, es decir, evaluación sumativa, para regularizar. Un parcial más los informes de laboratorio, presentación del proyecto, no sé, lo que cada uno pida para regularizar. Pero por ahí, perdón, tratando de entender, pero por ahí eso se va a repetir en varios de los resultados. Total, por eso digo, acá está abierto, viste, total, pero después junten lo que tengan que juntar. Está de la cámara, volvete al verde. Gracias. Perdón, Sabini, no volverá a ocurrir. Sí, se me dijo, el verde. No, el verde. No me puedo mover del verde. El verde. Por eso te mandé al verde. Sí, totalmente. Por eso yo le decía, esto está con la máxima distribución, pero pueden agrupar como ustedes quieran, en función de lo que dice Mónica. O cosas que son transversales, ¿viste? O sea, está puesto de decir el máximo nivel de detalle, pero la idea es, si no necesitas tanto detalle, agruparlo. Por eso digo, está incluso pensado muy genérico para todas las asignaturas de la facultad, que puede haber de todo, bienvenido sea que haya de todo, pero la idea después, úsenlo incluso como una base. Que obviamente que esto que va a escribir acá, después va a ser la base de copiar y pegar el programa. Esto está claro, ¿no? Pero, digo, después, es un tema a charlar, formato de programa, a ver, no podemos hacer muchas locuras porque dependemos del formato de San Luis, el oficial dependemos del formato de San Luis, pero, bueno, ir ajustando y decir, ¿y hasta dónde ponemos cosas en el programa? ¿Y hasta dónde lo dejamos afuera para decírselo a nuestros estudiantes el primer día de clase, ponérselo en la plataforma? Eso, les vuelvo a repetir, a propósito, no se definió nada con la idea de tiene que ser un producto de este trabajo cooperativo.
Después dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6? Es esto, si les sirve. Teoría, práctico en aula, práctico en PC, formación experimental, resolución de problemas con software, sin software, diseño de proyecto con o sin software, visita a campo, o sea, lo que vimos hace un rato y que es lo que hoy estamos llenando solamente de horas de interacción pedagógica. Y fíjense que acá la idea, en este primer análisis, es que llenen solamente las horas de interacción pedagógica, que pongan el detalle. Si quieren poner el total, de una de esas pongan el total. Digo, lo abrimos por resultado de aprendizaje porque hay resultado de aprendizaje, y de nuevo, algunos más complejos, otros menos complejos, algunos que tienen mucho peso teórico, otros que tienen mucho más peso práctico, qué sé yo. Digo, de nuevo, esto está abierto en su máxima expresión. Este abierto se puede juntar, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a lo que les resulte más útil. Y fíjense que hasta acá, hora de interacción pedagógica, que esas horas, con algún error, por feriado o lo que fuera, en realidad debería darme exactamente lo que dice el plan de estudio. ¿Estamos de acuerdo? 75, 90, que bueno, después tengo 84 porque tuve un feriado, pero en teoría debería coincidir con eso. ¿Hasta dónde llego acá? Y más o menos, bueno, se puso uno solo, si quieren abrirlo, ábrenlo, no hay drama. ¿De cuántas horas le quedaría de trabajo autónomo para regularizar? Pero no un número que cierre, un número de lo que hoy consideran de que más o menos les lleva a regularizar la asignatura. Por ejemplo, en San Juan decidieron, y por cada hora de teoría pongamos un promedio, después vemos si es realidad o no, y son 2 horas de estudio. ¿Está bien? Por cada laboratorio, un laboratorio de 3 horas, y por lo menos el informe lleva 1 hora y media, 1 por 0,5. Estoy tirando números, lo loco, no digo que lo pongan. Proyecto y diseño, y definieron casi 1 por 3 o 1 por 4. O sea, 80% casi de trabajo, que creo, no sé, Guillo, vos das proyecto, no sé si, pero no está lejos de lo que debe, está pasando en la realidad. ¿Y qué es lo que queremos que pase en la realidad? Entonces, de decir, bueno, esto sería hoy. ¿Cómo lo ven hoy ustedes? Hoy sería, en realidad, el trimestre pasado, ¿no? Lo que está. ¿Y qué evaluamos para aprobar la asignatura? Es decir, ¿qué evaluamos para promocionar o qué evaluamos para aprobar? Si fuera en un examen. Y calculando mi materia, si tienen que venir a rendir un final, ¿en cuánto tiempo más o menos la estudian? ¿Cuánto tiempo les lleva? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Y ahí, bueno, multipliquen por 40 y la cuenta. Pero de nuevo, charla, por ahí tienen algún ayudante que se recibió hace poquito y la tiene bastante fresca, lo que fue. Pero, de nuevo, ¿cómo lo ven? La idea de esto es cómo lo ven los equipos docentes. Vuelvo a repetir, después hay que entrar una primera aproximación. Y obviamente la hora total será la hora de interacción pedagógica, más las horas de trabajo autónomo para regularizar, más las horas de trabajo autónomo para, acá puse en general, promocionar, ser promovido, ¿no? ¿Está clara la idea? Y ver qué números nos empiezan a dar. Y qué tanto o no se desvían de lo que nos dice el plan de estudios. Y acá yo puse algo que sí sería interesante después llenarlo para la comisión de carrera, que es la hora de interacción pedagógica, y en teoría la diferencia debería ser 0, más allá de esto del feriado o no feriado, pero en teoría, si tenemos 5 horas estamos las 5 horas, si tenemos 4 horas estamos las... en teoría eso, diferencia 0 debería ser. Si hay algún caso que aparece diferencia distinto de 0, habría que analizar muy puntualmente el porqué. ¿Qué les sale de trabajo autónomo? La suma del trabajo autónomo para regularizar más el trabajo autónomo para ser promovido, y ahí sí, compararla
Bueno, y el total, ¿no es cierto? Y compararla con lo que dice el plan. Que el plan dice el total. Obviamente que el trabajo autónomo es la diferencia entre el total y la interacción pedagógica. ¿Mm? Sin ningún temor. Yo me acuerdo, lo hizo física en San Juan, le daba 479 horas el cálculo docente que tenían que dedicar a la materia para poder probarlo. O sea que en ese cuatrimestre prácticamente se podían dedicar a física y alguna materia sencilla más. Y tenían 4. Y la idea no es decir, che, no, es decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer? Digo, y ahí viene el trabajo cooperativo. Bueno, una de las cosas interesantes que salió en física, fíjate, ya que hablaste vos. No, y que creo que acá medio saltó también. Que en física le daban una profundidad de mecánica de los fluidos parecido a lo que daba mecánica de los fluidos. Entonces, pues decir, tenemos que bajar. Sí, pero bajar no es malo. No es malo si lo malo es duplicar. No, depende. La mecánica del fluido es superior a la van como debe ser en física 1. Bueno, no importa. Pero. Tiene que subir el nivel después. O las carreras que no tienen mecánica de los fluidos, le hace mecatrónica, por ejemplo, y que algo necesita, si le alcanza con lo que vio en física, y después lo toma el profesor, en donde se aplica un sistema hidráulico, un neumático, y más o menos se la banca, porque en realidad no diseña eso. No hace diseño sobre fluido, por lo tanto, lo tiene que usar, llamémosle como una caja negra, que es otro concepto muy importante. Cada carrera, qué es lo que diseña y proyecta, y qué es lo que toma como una especie de caja negra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, mecatrónica es un caso interesante, el hecho de decir, allá levanta la mano, no diseña, y de hecho está definido así, no diseña cosas de electrónica, no diseña cosas de electricidad, no diseña cosas de mecánica, eso es específico del que corresponde, sino que integra todo eso y diseña mecanismos que usan todo eso con inteligencia artificial ahora, etc. Si el objetivo es cumplir el plan de estudio, los estudiantes terminen en el tiempo que dice el mismo, ¿se ha evaluado el camino, cuáles son los caminos críticos de cada carrera para identificar dónde están los problemas? Porque a lo mejor yo con esto me centro solamente en la materia, pero al no hacer un trabajo transversal, no se va a poder resolver o trabajar sobre el problema. Te has adelantado al cierre. Pero está espectacular. Y sí, conceptualmente, totalmente. Ese es el punto. Pero ¿por qué yo ahora me estoy concentrando en la materia? Bueno, después viene el otro tema, y termino y después vamos a lo tuyo, que es el cierre. El otro tema es cómo lo voy gradualizando. Y de nuevo, lo segundo que está acá, el segundo anexo, y por eso son 10 documentos, son los planes de estudio de cada carrera. Fíjense lo que dice el plan de estudios, por eso puse mecatrónica, solamente por el hecho de que es el que más conozco. Fíjense cómo están los planes. Materia número 1, número 2, el nombre, toda la vida. En qué cuatrimestre primer año, en qué cuatrimestre se dicta, y en qué bloque. ¿De qué bloque es esa materia? Porque después ahí tenemos que sumar horas por bloque y en los estándares tenemos que demostrar que tenemos el piso de cada bloque. En el caso de la ingeniería, como decíamos, ciclo básico, complementarias, tecnología básica, tecnología aplicada. En el caso de agronomía, formación básica, formación aplicada y formación profesional. En el caso de bromatología, formación general y formación específica. En el caso, bromatología obviamente idéntico a la licenciatura, y en el caso del TUMI se adoptó la misma definición que las ingenierías. Entonces, esto que dice acá en la ingeniería, agronomía dice FB, FA y FP, y bromatología dice FG y FE. Las horas semanales, como tuvieron toda la vida. Las horas de interacción pedagógica, ahora hay que llamarla, que es como toda la vida, la semanal es multiplicada por 15, ahí no hay diferencia.
Pero fíjense que después está la hora de trabajo total del estudiante. Entonces, este plan, o todos los planes, tienen, por lo menos en teoría, ese equilibrio y con ese cálculo de por 1,5, por 1,25, por 2, que les definí antes. Y les juro, y háganlo si quieren, pásenlo a un Excel, que no hay un retoque. O sea, en realidad la única trampa que hicimos, en vez de usar la función redondear para las horas y los créditos, usamos truncar. Pero bueno, la diferencia no era tanto. Estoy hablando del Excel, ¿no? Yo siempre digo, esto, y lo digo en todos lados, es muy malo que esto sea una planilla Excel. Porque haciendo una planilla Excel sale, sí, cumplí con la normativa, ya está. Digo, lo que vale es esto que nos estamos planteando. Ahora, sí, el Excel se necesita después para hacer esto. Y cuando metíamos el Excel, y había años que se nos volvían inviables, 80 créditos. Bueno, entonces, para eso sí sirve el Excel, ¿cierto? Entonces, acá está multiplicado. Si ustedes sacan, van a ver que está multiplicado de acuerdo al ciclo, 1,25, 1,5, 2 o por 1. Salvo química, que está multiplicado 1,5 y 1,5 también es aplicado. Y obviamente que esto es dividido 30. También ahí, con redondeo, redondeamos por lo que veo a 50, ¿no? Redondeo truncamiento, creo que era truncamiento. Tengo los archivos Excel todavía. Pero van a ver que es dividido 30 y redondeado, no hay ningún tope. Entonces, supongamos, vamos a hacer primer cuatrimestre de primer año. Introducción a la ingeniería, análisis matemático 1, química general aplicada, fundamentos de informática. Las 6 ingenierías somos prácticamente iguales, más allá que química tiene otra química, pero creo que hasta tiene el mismo crédito horario. Fíjense que son 25 horas exactas. 13, 20, 25. O sea, el chico lo tenemos 25 horas sentado acá en la facultad. Por lo tanto, en el jueguito que habíamos hecho, bueno, el segundo punto es este crédito horario, ¿no? Pero en el jueguito que hemos hecho dijimos más o menos tienen que estudiar 40 horas semanales. 40 horas semanales que este cuatrimestre empieza. ¿Qué decía que empieza? El 9 de marzo, ¿no? El 9 de marzo y termina el 7 de agosto. Está claro eso, ¿no? Ese concepto es fundamental. Y el otro cuatrimestre empieza el 8, 9 de agosto y termina el 7 de marzo del año que viene. Ese es un concepto fundamental. Que no todos lo consideran. Porque toman solamente el cuatrimestre. No, tiene que estudiar 60 horas. No, pero dividir por 30. Nosotros tenemos que dividir por 45, no por 30. Está claro, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, horas. Tiene 120, 420, 235 más 165, justo 400, 820 horas. Cuando en teoría, medio año, deberían ser 900 horas. 1800 total, ¿no es cierto? O sea que este cuatrimestre, en teoría, lo debería aprobar en 900 horas. Evidentemente que hay otro que está un poquito más cargado, muy difícil hacerlo justo. Porque al final termina en 9.070 horas, creo, mecatrónica. Los otros, algunos terminan en 9.300 totales. Pero bueno, hay un poco más, un poco menos. Pero fíjense, es decir, el punto es, del 8 de marzo o el 9 de marzo al 8 de agosto o el 7 de agosto, debería dedicarle, de acuerdo al plan de estudios, dije 820 horas. ¿Está bien? Por supuesto que es primer año, que tenés lo más diverso, de nuevo, cuál es el promedio. Bueno, pero obviamente que acá siempre estamos hablando de promedio y de cómo planificamos. Y tengo que dedicarle, tengo que lograr, o tenemos que lograr, 4 asignaturas, y ahí voy a lo que estabas diciendo, de que estudie en ese lapso 820 horas más o menos. Ahora, esas 820 horas, me voy para arriba, y fíjense
que yo tengo ups, no, acá. Yo tengo 15 semanas en donde los tengo, a estos chicos justo, son 25 horas, fíjense, 25 horas acá adentro, por lo tanto le quedan 15 horas a ese chico para estudiar durante 15 semanas de trabajo autónomo. Ergo, si hacemos un cálculo, eso hay que trabajarlo horizontalmente, por supuesto, pero digo, si hacemos un cálculo rápido, el estudiante dispone de un 60% de su tiempo de trabajo autónomo versus la hora de interacción pedagógica. O sea, lo saqué, pero digo, análisis matemático 1 tiene 9 horas. 6 por 9 es 54, y análisis matemático 1, 5,4, debería planificar que su estudiante vaya llevando la asignatura semana a semana con un trabajo de unas 15 horas semanales. ¿Queda clara la idea? Fundamento de informática, que tiene 5 horas, apliquémosle por 6, 5 por 6, 30, y debería planificar 5 horas acá adentro, más 3 horas de trabajo independiente durante el cuatrimestre. ¿Está bien? Muy bien. ¿Queda claro ese concepto? Entonces la planificación semanal es un punto fundamental para que tenga la oportunidad, al menos desde la planificación docente, después si lo hace o no, es otro problema. Si hay un chico que le cuesta más que otro, es otro tema, de nuevo, a los promedios. Planificación docente debería plantearse ese sentido, es decir, lo que charlábamos recién. ¿Qué les hago hacer en las 9 horas que está conmigo para maximizar ese tiempo? ¿Y qué dejo que les lleve entre 5 y 6 horas para que pueda después estudiar introducción a la ingeniería, pueda estudiar fundamentos de informática y pueda estudiar química? Entonces queda clara la idea. Ahora, análisis matemático 1, y por eso insistía tanto yo, ¿hasta dónde llego para regularizar? ¿Y qué me queda? Considerando que aprobar es certificar resultados de aprendizaje y nada más que certificar resultados de aprendizaje, incluido verbo e incluido objeto de conocimiento. Y de ahí también la necesidad de dividirlo tan ampliamente en resultados de aprendizaje, o la división que tenga, porque por ahí hay ciertos resultados de aprendizaje que terminaron de cursar y están cumplidos, sobre todo los relativos a formación experimental. El experimento lo hacen mientras cursan, relativo a bueno, decía, los laboratorios, relativo a, no sé, si le hacen hacer algún trabajo integrador en el medio, lo que fuera. Es decir, eso se supone que ya está cumplido. La realización de ciertos prácticos, etc. Ahora, ¿qué me falta para terminar de certificar el resultado en su totalidad? O tal vez sea, ya más o menos está todo, pero una profundidad un poco mayor. También podría ser. Ahora, el punto es, cuando yo planifico esto, dijimos análisis matemático 1, vamos a redondear, tiene 15 horas por semana disponible, el estudiante tiene 15 horas por semana para cursar análisis matemático 1. 15 por 15 significa que análisis matemático 1 tiene durante el cuatrimestre 225 horas. ¿Qué les hago hacer en 225 horas? A razón, por eso acá está por semana, yo sé que muchos planifican clase por clase, digo, lo puse más simplón, ¿no? Pero lo digo de nuevo, la planificación, como ustedes quieren planificar, cómo va avanzando la asignatura, pero el tema de fondo que tenemos que cruzar acá es, en ese avance, yo no puedo, en teoría, usar más de esta cantidad de horas. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a mi estudiante que además tiene que cursar 3 materias más. Entonces, 225, y el plan de estudios dice 300. Ergo, a análisis matemático 1 le quedan, después de regularizar, de acuerdo al plan, 75 horas, 2 semanas más o menos, para terminar de certificar lo que haga falta para la gente de análisis matemático 1, la certificación final
de los resultados de aprendizaje que se planteó la asignatura. Por eso digo, por supuesto que un chico capaz que diga, bueno, análisis 1 es promocional, como lo es. Fundamento de informática es promocional, introducción a la ingeniería es promocional. Y por ahí, después ya depende del chico el hecho de decir, no, yo esta la quiero promocionar cuando termino en junio, y bueno, análisis 1, después regularizo y después O hay uno que dice, no, yo quiero terminar promocionándola en junio. El problema de cada uno. Si estudia, en vez de 40, estudia 50 o 60 por semana, obviamente que ya es decisión de cada uno, pero digo, lo que voy es el hecho de decir, planifiquemos algo que le sea relativamente viable, desde la planificación docente, que es lo que una de las cosas fundamentales que podemos hacer nosotros. Obviamente que acá está el subtotal, las 15 semanas, y bueno, ¿y cuántas horas le falta para, o en realidad el cálculo sería al revés, cuántas horas me quedan para terminar de aprobar la asignatura? Y fíjense que las horas que yo digo, la promoción la puedo cerrar, por eso yo insisto tanto con el hecho de que el acta de regulares la cerremos cuando termine el cuatrimestre, porque ahí se terminó la hora de interacción pedagógica, pero el acta de promoción se cierre el día antes que empiece el otro cuatrimestre. Y eso se da mucho, yo lo veo en cuarto y quinto año, el hecho de decir, se va con el proyecto semi-armado, pero después tiene que terminar el proyecto, presentar, y eso lleva tiempo. Terminar de darle forma, lo que fuera. Y bueno, no sé, 4 materias no se lo puede exigir a los 4 el 20 de junio. Tenés tiempo de exigírselo hasta el 8 de agosto. Y ahí promocionó. Y si no, bueno, será regular como fue toda la vida y tendrá que rendir examen 4. Y acá vienen otros temas interesantes también para pensarlo, ¿no? El hecho de cómo, de alguna manera, pensar en generar incentivos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Para que rindan lo más, o presenten lo que tengan que presentar lo más rápido posible. Bueno, si te presentás antes de agosto, hablemos de materia del primer cuatrimestre, o antes de marzo, materia del segundo cuatrimestre, me tenés que hacer esto, esto y esto, porque lo demás ya lo fuimos viendo durante la cursada. Ahora, si me venía a rendir el año que viene o el otro, y vamos a tener que repasar varias cosas. De nuevo, eso depende de cada materia, hay que analizarlo, pero digo, son cuestiones que podemos hacer desde el aula sin necesitar una normativa de universidad. Digo, no sé si es viable, no es viable. Sí, una cosa, a todos los que aprueban tenemos que certificarle un nivel mínimo, el 4, de conocimiento y de cumplimiento del resultado de aprendizaje. Y sabemos que nunca es un 4, es más, pero bueno, en teoría es el 4. ¿Cuál es ese 4? Eso sigue siendo, no cambia nada. El producto final, bueno, es el mismo cuadro que le mandé arriba, pero ya sería sobre todos los ajustes que puedan haber hecho en el dictado, en los tiempos, en los resultados de aprendizaje, y ya sería esto el producto de copiar y pegar al programa del segundo cuatrimestre. No lo explico porque es exactamente lo mismo. Y acá viene el tema fundamental que planteaba recién. Yo le estoy planteando, hagámoslo por la asignatura, empecemos por la asignatura, por supuesto. Y la idea es trabajar en esto a nivel de asignatura en el mes de abril. Todo bien. Y tener un primer borrador a fin de abril. Como les decía, esto se está construyendo. Después no sé si la idea ya no es charlar, sino empezar a tener interacciones, ¿no es cierto? Yo no sé si a nivel así general, porque las carreras tenemos problemas comunes, pero también tenemos problemas específicos, ¿no? En distintas situaciones. Hacerlo a nivel de carrera, hacerlo a nivel de grupos de carrera, por ahí, qué sé yo, química y alimentos se pueden hacer juntos, electromecánica, mecatrónica y electrónica juntos, o no. Digo, eso es algo que tenemos que decidir, pero la idea, que sería lo más, ¿cómo decir? Lo más práctico o lo más útil después, porque en definitiva al final terminamos trabajando carrera por carrera. Y esto tenemos que aplicarlo a cada carrera, más allá que tengamos ciclos comunes, etc. Entonces, la idea es que cada asignatura
tenga este debate, este análisis, por decirlo de alguna manera, introspectivo, hacia adentro, cruzándole, empezando a dibujar algún número de trabajo autónomo, vuelvo a repetir, en función de la experiencia, en función de lo que más o menos ven. O sea, si alguien quiere diseñar algún instrumento y traerlo en mayo, bienvenido, la primera día de mayo, bienvenido sea. Pero, porque puede ser después útil y para todos. Pero la idea es, con eso, empezar a generar, sí, lo que muy bien planteabas, el hecho de que tenemos que consolidarlo. Y ver qué pasa, carrera por carrera, cuatrimestre por cuatrimestre. Por supuesto que tenemos los números, tenemos todo, pero digo, si se ratifica que la exigencia de cuatrimestre, que son medios cuello de botella, está por encima de las reales posibilidades de los estudiantes. Bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Y qué hacer? Es un problema abierto de la ingeniería. No hay una solución predefinida o previa o lo que fuera. El segundo punto es, yo el otro día le mostraba los números, estamos en la mayoría de las carreras, son las 12 y cierro, la mayoría de las carreras estamos encima de los 9 años, algunas incluso en 10 u 11. Evidentemente que no vamos a lograr que se reciban en 5 años, dentro de 2 o 3 años. Yo le digo mi función objetivo, que dentro de 4 o 5 años, 7,5. O sea, que en vez de multiplicar por 2, multipliquemos por 1,5 el tiempo total de recibir. Pero también hay que analizar el que se recibe. El otro día, creo que hoy, estaba leyendo, se recibió alguien de agronomía con el programa egresar. Evidentemente que ese va a tirar la duración real de la carrera, bienvenido sea, no haga claro, pero digo, va a tirar la duración real de la carrera para arriba. Supongo que debe ser de hace varios años. Y es espectacular que se reciba. Ahora, el punto es, ¿cómo ajustamos el tiempo de ese estudiante? Que no tenemos la información clara en el guaraní. Realmente, ¿cuánto tiempo estudió? ¿Cuánto tiempo dejó la carrera y después volvió? Porque al mantener el número de registro, el año de ingreso sigue siendo el año de ingreso allá original, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que ir ajustando, pero sí, digo, nosotros sabemos quiénes son los que se reciben en todas las carreras, con nombre y apellido. Y sabemos si los que se recibieron trabajaron o no trabajaron, dejaron en el medio, no dejaron en el medio. Entonces decir, bueno, a ver, agarremos los que se recibieron, que estuvieron prácticamente dedicados a estudiar. ¿Cuánto tiempo les llevó? Dejemos de lado estos casos particulares que, bienvenido sea, pero son casos puntuales. Bueno, ¿qué está pasando con esos chicos? ¿Cómo van avanzando? ¿Cómo van avanzando la regularidad? ¿Cómo van avanzando en las rendidas? Terminan de cursar, ¿cuántas materias le quedan para rendir? Que ahí es un punto clave. Y ahí vuelvo a repetir, es distinta la realidad de cada carrera. Por eso estaba planteando, tengo mis dudas que esto, para ya empezar a charlar un poco, el producto del trabajo, primer trabajo que hagan ustedes en abril, qué conclusiones va sacando, si es válido, digamos, o sea, si tendría sentido hacerlo como estamos ahora de todas las carreras. Porque yo veo los números, de nuevo, los números no me explican por qué, ustedes lo saben, pero son distintos en carrera por carrera. Hay carreras, digo, por ahí que son parecidas, electromecánica industrial tiene números parecidos, química y alimentos no, que uno podría decir son muy de la familia, no tienen números parecidos, agronomía tiene los suyos propios, mecatrónica tiene los suyos propios, los factores de eso, bueno, no más variables, pero un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que precisamente el trabajo, y un trabajo que, como digo, tenemos que hacerlo, por supuesto, tenemos que seguir la universidad, estamos muy adelantados con respecto al resto, pero digo, no podemos perder esto que ya se ha avanzado. Y sí, el tema de fondo es es decir, esto es política. Pues se podría haber dicho que cada universidad haga lo que quiera, pero en el marco de su autonomía, pero se definió como política pública porque evidentemente fue tomado como un tema
de problemática del sistema universitario, y no solo público, sino también privado. En la duración real de las carreras. Por eso a veces cuando se dice disminución de las carreras, en realidad si ustedes leen la norma, dice disminución de la duración real. No dice en ningún momento, salvo eso que dice, una tecnicatura la bajamos, puede ser hasta de 1400 para arriba, no dice nada de la duración teórica. Y de hecho lo que tenemos estándares, no podemos sacar los pies del plato de ahí. El planteo es, cuando se habla de disminución, es qué podemos hacer o qué deberíamos hacer para disminuir duración real y acercarla a la duración teórica. Esa es la política pública que se está planteando. ¿Qué espero yo que sea, y lo que estamos proponiendo acá, es decir, un trabajo realmente en el lugar donde esto se hace, que es en el aula en el sentido más amplio del término, y no solamente un dibujo en un plan de estudio, una planilla Excel, que muy útil es, por supuesto, en el diseño, pero que obviamente no soluciona el problema. Nosotros hemos diseñado un Excel sobre base de acuerdos nacionales, pero básicamente ese diseño primero cumple con esto que tiene que cumplir, medianamente, nos vamos un poquito, pero bueno, hasta donde se pudo. Pero el segundo punto es eso, cómo eso lo podemos ir haciendo realidad en el aula, sería el desafío. Así que bueno, estamos en contacto, estamos a disposición, nos vamos a juntar con las comisiones de carreras para ver esto, decir, che, bueno, ahora ya el análisis fondo es a nivel de cada carrera, más allá de la parte común y demás, analizamos las ciencias básicas juntas, por separado, o no, la verdad que convendría que tuvieran, porque forman parte de la carrera. Bueno, y no podemos ir a hacerlo a 6 reuniones, 7 reuniones. Bueno, eso son lo que más o menos tenemos que ir definiendo. Pero la idea es que el próximo trabajo, que la idea es hacerlo a principios de mayo, se haga ya sobre la charla, esencialmente, de qué fueron haciendo. Primer borrador, lo que vayan haciendo sobre esa base ahí, que es 2 grandes temas. Evaluación a fondo del programa y de lo que está pasando en la realidad con el programa, y empezar a cruzarle números de horas de trabajo total del estudiante, léase el sacado. ¿Está claro? Voy a ver si después generamos, si les sirve algún foro, o si ya le voy a habilitar para que puedan crear foro ustedes, ahí en el Moodle. Pero bueno, la idea es ir viendo e ir elaborando la dinámica. Pero el primer insumo es que hagan más o menos esto que les planteo acá, cada asignatura. Ese sería el primer insumo sobre el cual empezaríamos a trabajar y a trazar promedios, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nosotros no queríamos resaltar en el grupo porque estamos como un patito feo.